Amada familia, bendiciones, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este tiempo devocional, tiempo donde Dios habla a nuestra vida, Dios habla a nuestro corazón y yo sé que hoy será un día donde Dios será propicio a nuestras necesidades y también a nuestra vida. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a este tiempo. Somos los pastores Julio y Marisol González. Muy buenos días a todos. Damos la bienvenida a este tiempo de devocional donde recibimos la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos y vamos a darle inicio a este tiempo con una corta oración y luego tomamos la palabra. Amado Jesús, damos a ti gloria, honra, alabanza y adoración, Señor. Damos a ti las gracias, amado Jesús, por darnos la oportunidad de estar delante de ti, Señor, alabándote, glorificando y exaltando tu santo nombre, Señor. Mi amado Jesús, este tiempo, Señor, es para estar en tu presencia, Señor. Este tiempo es para buscar de tu rostro, para buscar de tu espíritu en medio de nosotros, Señor. Que sea tu palabra hablando a nuestro corazón en esta mañana. Que seas tú guiándonos, direccionándonos y enseñándonos, Padre. Amado Jesús, que podamos entender, Señor, lo que tú quieres y tienes para estos tiempos en cada una de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tiempo de avance es el tema que hemos estado hablando en estos devocionales. Dijimos que Dios siempre lo que tiene para tu vida, quiere para tu vida, es que avances, que nosotros vayamos siempre hacia la meta, que nosotros vayamos creciendo, madurando, avanzando. Pero así como el Señor quiere que nosotros avancemos, entonces también habrá un enemigo que se quiere oponer, el opositor, para que nosotros nos detengamos y retrocedamos. Y estamos hablando acerca del libro de Josué, basando esta enseñanza en el libro de Josué. Y quiero que nos acompañes en esta hora. Está en Josué capítulo 7. El día martes estábamos nosotros hablando al respecto, cómo el pueblo se había confiado porque Dios les había dado la conquista de Jericó, les había dado la victoria sobre Jericó, pero ahora ellos se confían. Y ahora hay una ciudad llamada Jai, y ellos no envían a todos para la guerra porque se habían confiado, pero ellos perdieron esta guerra, perdieron a 36 hombres, murieron 36 hombres. Entonces Josué rompe sus vestidos, dice el versículo 6, se indigna al saber que Dios les había prometido una victoria, pero ahora era una derrota. Y es cuando el Señor le dice en el versículo 9, el versículo 10, dice: levántate, ¿por qué te postras? ¿Por qué oras a mí? Si el problema no fue mío, el problema fue de ustedes en medio del pueblo. Ahí hubo anatema. Dice el versículo 11, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Ahí quedamos nosotros el día martes. Amén. Y queremos continuar. Mira lo que dice la palabra en el versículo 12. Dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Algo que hace el maligno es que no nos permite avanzar. Se levanta un acta de decretos. Cuando nosotros mentimos, cuando nosotros cometemos un error, una falta, un pecado, entonces se levanta un acta de decretos. Y dice el Señor, dice: no podrán hacer frente, no van a poder avanzar. Esto se va a convertir en un obstáculo, en una piedra de tropiezo. Esto se va a convertir en algo que los va a estancar. Dice allí en la palabra: sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto ha venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Había una solución, porque Dios es un Dios de oportunidades. Dijo: a menos, o sea, no voy a estar con ustedes, no van a tener más victorias, a menos que ustedes destruyan. Dios no era el que debía destruir el anatema. Amén. Porque muchas veces nosotros queremos que sea Dios. Dios quita, Dios destruye, Dios saca, quita. Y es un error que cometemos especialmente cuando estamos en oración. En oración. Que Dios haga. Desafortunadamente, pues no sé, es como más fácil, de pronto lo digo yo, es más fácil decirle a Dios: haz tú. Quita de nuestro tú, corazón todo lo que no sea tuyo. Pero hay cosas que definitivamente nos competen a nosotros, y por más que nosotros le pidamos a Dios que Dios lo haga,
Dios no lo va a hacer, porque son cosas que nos corresponden a nosotros dejar: hábitos, malas costumbres, malos pensamientos, malas palabras, apartarse uno del pecado. O sea, son cosas que no las va a hacer Dios, y nosotros en esto tenemos que aprender a ser responsables con nosotros mismos, responsables con nuestro propio hogar, responsables con nuestra relación con el Señor, porque lo que estamos hablando quita, destruye, saca, rompe. No es así. No es así. Y la palabra nos está dando la razón. No es que Dios haga, es que nos toca a nosotros. Por eso el Señor le dice a Josué: ¿y por qué llora? O sea, no me llore a mí, más bien vaya y revise qué es lo que está pasando en medio del campamento de Israel. Y entonces, ¿por qué nosotros terminamos orando así? Porque hemos tomado modismos, hemos tomado de lo que escuchamos orar, y lo que hacemos es unas repeticiones. Suena bonito, pero la palabra nos ha dado a nosotros, dice la escritura, dice la palabra: por tanto, dejen, ¿sí? Dejen la malicia, dejen esas palabras deshonestas de sus bocas, dejen. Entonces es algo que nos corresponde hacer a nosotros. No es, Señor, quita de mi esposa todo lo que no sea tuyo. Pero es que si en ella está el Espíritu de Dios, y si en ella está la palabra, entonces nosotros debemos aprender a dejar, a que nosotros renunciemos, a que nuestro estilo de vida sea diferente. Porque entonces, si fuera a través de la oración, si fuera de esa manera, ¿saben? En caso personal, toda mi familia ya estuviera en Cristo. Toda mi familia ya estuviera en la iglesia, porque a través de mi oración, entonces Dios ya quita el pecado de mi familia, Dios ya quita lo que no es de Dios, Dios quita el anatema, Dios quita la maledicencia, Dios quita el pecado, Dios quita. Y no es así. Dice la escritura, dice la palabra: si alguno está cargado, trabajado, venga a mí. Venga a mí. Entonces, cuando estamos trabajados, cansados, atribulados, aún en esa situación, dice: ven a mí y yo te haré descansar. Señor, quita toda carga de mi esposa. Y el Señor no dice eso en su palabra. Yo no estoy orando: Señor, quita toda carga de mi esposa. El Señor no quita las cargas, el Señor recibe las cargas. El Señor recibe las cargas. Entonces, ¿cuál es la oración? Pastor, ¿cómo debería ser entonces nuestra oración? Guiar a mi esposa para que ella vaya en confianza y en fe, y decir: Señor, hoy entrego mi carga. Hoy entrego mi carga, hoy confío en ti, hoy me despojo de todo lo que me está aturdiendo, de lo que me está confundiendo. Señor, hoy yo renuncio a todas estas cosas, hoy yo entrego en tus manos todo esto. Entonces, si te das cuenta, porque dice la palabra: pides y no recibes porque pedimos mal. Y nos hemos llenado de muchos modismos, de muchas arandelas nuestra oración. Y nuestra oración debe ser inteligente, debe ser contundente. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer a nosotros? Ya el Señor lo ha hecho todo, nos ha entregado su palabra, su espíritu. Amén. Mira que en Efesios capítulo 4, para ser más contundentes en lo que estamos hablando, hay una porción bíblica que nos afirma lo que estamos hablando. Capítulo 4, en el versículo 22, habla de algo. Dice: por cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. O sea, soy yo la que tengo que despojarme. En el 23 dice: y renovaos en el espíritu. No dice que Dios me va a renovar, dice que yo me tengo que renovar en el espíritu de mi mente. Dice: y vístase del nuevo hombre. Ahí no dice que Dios nos va a vestir, dice que yo me tengo que vestir. En el versículo 25 dice: por lo cual, desechando. No es que venga otro a desechar por mí, dice: desechando la mentira, dice: hable la verdad, ¿cierto? Y luego dice: el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que está bien. Y termina diciendo en el versículo 31: quítese de vosotros toda amargura. Quítense. Mira qué interesante. Efesios 4 del 17 en adelante. Entonces es unas órdenes directas, lo que tú estás diciendo, que nos toca a nosotros. Renuévese, despójese, vístase, quite de usted mismo lo que no le sirve, ¿verdad? Dice: deje de hacer una cosa y haga otra. Dice: el que robaba, ya no robe más, sino que trabaje.
Entonces no es, Señor, ayuda a lo que no robe más. No, es esa persona la que tiene que tomar la decisión de dejar de robar y conseguir un trabajo donde pueda ser bendecido. Porque esto no es una varita mágica. Esto no es una varita mágica, porque entonces yo tomo la palabra y Señor, quita de mi esposa y rompe de ella todo lo que no sea tuyo. No. ¿Cuál es entonces? Esta palabra debe causar un efecto y una función en su corazón, en mi corazón y en mi vida. Y por eso es que dentro de los frutos del Espíritu está el dominio propio. Está el dominio propio, porque para eso se necesita el dominio propio. De lo contrario, no nos hubieran dado el dominio propio. De ahí que el martes les dejamos de tarea que revisáramos cuál era el anatema. Cuando tú revisas cuál es el problema que está en casa, tú vas a saber orar. Entonces, ya revisaste, no es que yo digo mentiras, no puedo estar orando para que Dios, Señor, quítame la mentira. No, yo tengo que empezar a trabajar porque aquí lo dice, quítese de vosotros, desechando la mentira. ¿Quién es la persona que tiene que desechar y sacar la mentira de su vida? Soy yo. Ahora, todos le echamos la culpa al diablo. Claro. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Dónde, pues, en el texto que estamos leyendo de Josué, dónde aparece el diablo? El ñañas, el patas, como cada uno lo quiera llamar, dar un calificativo. ¿Dónde aparece el diablo allí? Que él anda como león rugiente, sí. Que él lo que hace es enviar unos dardos, sí. Pero quien termina tomando la decisión es cada uno de nosotros. Es cada uno de nosotros. Que no nos cojan con el escudo abajo. Que no nos cojan sin espada. Que no nos cojan sin palabra. Entonces necesitamos identificar. Esto es una lucha del diablo. O sea, esto es una tentación que viene de parte del diablo. Es de mi carne. Sí, porque si es del diablo, lo reprendemos y él tiene que huir de nosotros. Ahora, pero no vamos a desechar, pastor, que por causa de conductas el diablo viene y alimenta cosas. Claro. Sí, pero es por causa de conductas. Ahora, lo que dice el pastor es muy cierto. ¿Hay áreas donde definitivamente operan las tinieblas? Sí. Pero también hay áreas donde hemos sido nosotros que le hemos permitido a él que él venga a hacer en nuestra vida. Sí. Entonces, no siempre la culpa es del diablo. Porque es que la lucha la tenemos contra nuestra propia carne, contra el diablo, ¿sí? O contra el mundo, que son tres áreas diferentes. Identifiquemos. Y la más difícil de esas tres, nuestra carne. Nosotros mismos. Sí. Y lo fácil entonces es echarle la culpa al diablo. Y le echamos la culpa al diablo y reprendemos y qué fue lo que pasó, si hubo un pecado, si en el caso del anatema, ¿qué hubiese podido decir Acán? Porque ya lo vamos a ver más adelante. Es que no sé qué fue lo que pasó, eso fue el diablo. No fue el diablo. Sé que él codició, ¿no? Ya, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, que fue lo mismo que le pasó a Caín. Mira lo que dice la palabra en el versículo 13. Levántate, le dice el Señor a Josué, levántate y santifica el pueblo. Y diles a ellos, santificaos para mañana porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Nuevamente se lo dice, versículo 14. Os acercaréis pues mañana por tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por varones. Y el que fuese sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Mire que se ve involucrado todo el pueblo, y uno fue el pecador. Ahora, dice, reúnelos por tribus. De la tribu que yo escoja, reúnelos por las casas. De la casa que yo escoja, reúne los varones de esa casa. Y de esos varones, entonces, de allí saldrá el que ha cometido la prevaricación, el pecado o el que tomó anatema. Entonces, Dios no es capaz, Él no es todopoderoso para decir de una vez, fue Acán, sino que todo el pueblo se ve involucrado. Y cuando nosotros cometemos un error, nuestra familia se ve involucrada. Nuestra iglesia se ve involucrada, porque al igual que David fue el que cometió un pecado, pero sus hijos pagaron consecuencias también sobre ese pecado. Sobre ellos también recayó una consecuencia. Y Dios no es injusto, no es porque Dios sea injusto, sino que hay unas consecuencias. Sobre nuestras buenas decisiones hay buenas consecuencias, malas decisiones traen
malas consecuencias. Además, se había involucrado todo el pueblo, porque todo el pueblo había recibido la instrucción, pastor. O sea, Dios no es injusto, la instrucción es para todos, ¿sí? David sabía que era lo que tenía que hacer y no lo hizo, ya había recibido una instrucción, ¿sí? A veces vivimos consecuencias y nuestra casa vive consecuencias porque no caminamos en la instrucción. Dios fue muy claro en el capítulo 6 cuando les dice: ustedes van a conquistar, yo les voy a dar la victoria, pero ustedes no pueden tomar nada del anatema. Había una instrucción dada por el Señor. Entonces, por eso el Señor dice: vaya y revise. Y lo que está diciendo el pastor, fácil para un Josué, fácil para un pueblo, que el Señor de una vez hubiera dicho: mire, el problema está en la casa de Pepito Pérez, el problema está en la casa de Acán. No, era que todos tenían que entrar a revisar dónde estaba el problema. ¿Por qué? Porque si el Señor viene y nos dice: no, es que el problema es de tal persona, ¿dónde va a haber el reconocimiento de un error, de un pecado? ¿Dónde va a haber el reconocimiento? Siempre Dios nos da la oportunidad. O sea, el pastor Castomesa en los días de ayuno nos enseñaba algo muy bonito, y él nos decía: ¿Dios tiene la respuesta? Claro que sí, pero Él nos pregunta a nosotros para que a través de la respuesta que nosotros damos nos demos cuenta dónde está el error, si somos nosotros los que fallamos, los que nos equivocamos. Y eso es una bendición grandísima, porque a través de eso el Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos y acercarnos en humildad y en humillación delante de Dios. Ahora, no quiero que, o mejor, queremos que las cosas queden muy puntuales y muy claras. Cuando son obras de las tinieblas, obras del diablo, de lo sobrenatural también, de lo espiritual, mejor, de la parte espiritual, nosotros tenemos la autoridad de reprender, ¿sí?, toda influencia demoníaca, satánica en la vida de una persona. Voy a colocar a mi esposa como ejemplo. Si es una obra del diablo, yo sí entonces voy a reprender todo lo que se esté moviendo en ella, que sea algo demoníaco, que sea diabólico, ¿sí? Entonces ahí sí podemos entrar en la autoridad de Cristo. Influencia, cuando hay influencia, entonces a través del Espíritu de Dios, de la palabra y del poder del Señor, de la autoridad. Señor, ahora, Señor, reprendemos toda obra del maligno, ¿sí?, que se quiera mover en la vida de mi esposa. Señor, hoy oramos para que ella quede libre en el nombre de Jesús. El Señor Jesús reprendió al endemoniado gadareno. Lo que hizo, reprendió lo que había en él. O sea, el Señor fue, porque estamos hablando de que todo el Señor quita, rompe, saca, y no. Cuando son obras de la carne, ya es a ella a la que le corresponde. ¿Recuerdan a la mujer adúltera? Cuando la iban a apedrear. Te hago una pregunta, y esto que quede allí para que lo estés meditando durante el día. ¿El Señor reprendió el espíritu de fornicación en ella? ¿O le dijo: anda, mujer, y no peques más? Porque lo que había en ella no era un espíritu, no era obra de las tinieblas operando en ella. Era obra de su propia carne. Ahí está la diferencia. Era una debilidad. El Señor lo hace con el endemoniado gadareno. Reprende lo que hay en el endemoniado gadareno. Porque era una influencia satánica, demoníaca, diabólica. Pero en la mujer adúltera, no. Esa es la diferencia. Entonces, algo que nos corresponde hacer a nosotros, no le pidamos que Dios lo haga por nosotros. No lo pidamos que Dios haga por nosotros. Pero cuando es una influencia satánica, ve con todos los poderes, con el poder del Espíritu Santo, con la autoridad que Cristo te ha dado, y reprendamos en el nombre de Jesús. Por eso es que nosotros debemos identificar y no echarle siempre la culpa al diablo, porque qué mejor que vengan y entonces me estén reprendiendo de mí cosas. Y que todo cae uno, se cae, que pobrecito, ¿no? Que pobrecitos, que qué pecado. No, es que el diablo, y ahí sí, como decía el papá de Betty, no es que el diablo es puerco. No, hay muchas cosas que son de nuestra carne. Hay una mayor autoridad, sí, que la que el enemigo tenga. Nosotros tenemos una mayor autoridad, porque el Señor lo habla a través de su palabra. Dice que Él nos dio poder, unción y autoridad. Recibimos cuando nosotros nos convertimos en discípulos de Cristo. Cuando hay jóvenes: pastor, ore por mi hijo, pastor, únjalo, reprenda todo lo que hay en mi hijo.
y nos sentamos a hablar y nos damos cuenta, identificamos que son obras de la carne, no vamos a reprender, vamos a orar por él. Y entonces la mamá fuera de la oficina está esperando a ver si el niño ya salió diferente, si ya salió con una cara diferente y sigue con la misma conducta. No, esa iglesia no sirve para nada, no, el pastor le falta autoridad, Unción. le falta unción, no O el- tiene O el discernimiento. pastor retiene la obra del Espíritu. Retiene la obra del Espíritu. Entonces busca un lugar donde le digan, no, es que a su hijo le están haciendo brujería. Lo que su hijo se comporta así es porque tiene una maldición generacional. Su hijo se comporta así porque es el diablo el que lo está influenciando. Y terminan creyendo en eso. Y entonces cuando van y lo ungen y reprenden, es cuando quedan como en tranquilidad. Bueno, ahora sí oraron por mi hijo. No, es que cuando es una obra de la carne, yo tengo que hacerlo consciente a ese joven y decir, mire hermano, si usted sigue así, va a terminar en esto, en esto, en esto y en esto. Tómese de la mano de Dios que le dé la autoridad y también el dominio propio para que usted entonces se aparte de esas cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que dice ante la tentación? Porque la tentación viene sobre los deseos de nuestra propia carne, la tentación. Dice, ante la tentación, Huya. huya. Ante la tentación, huya. Ahí no dice, párese y reprenda. Dice que si el diablo, y dice, reprende al diablo y él huirá de vosotros, ¿sí? Al diablo. Pero cuestiones de nuestra carne, no. De nuestra carne necesitamos nosotros dejarlas, abandonarlas, conductas, hábitos, pensamientos, palabras, eso es. Ahora mira lo que dice, versículo 16. Y Josué se levantó de mañana e hizo acercar a Israel por tribus y fue tomada la tribu de Judá. Entonces el Señor le dijo, levántate de mañana. Y ese levantarse de mañana lo podemos tomar con prontitud. Cuando hay algo que no está bien, no le podemos dar largas al asunto. O sea, levántese de mañana, que sea lo primero en nuestra vida, poner nuestra vida en orden, porque lo postergamos. Después el Señor no se da cuenta. Sí, el Señor no se da cuenta, el Señor es misericordioso, sí, el Señor es misericordioso, por eso todavía estamos en pie, por eso todavía estamos con vida. Pero nosotros no podemos aprovecharnos de esa misericordia, de ese amor y de esa gracia que el Señor ha tenido con nosotros, sino que levántate de mañana. Y hoy yo te digo en el nombre de Jesús, levántate de mañana. Levantémonos de mañana. Y levantarnos de mañana es ser prontos. Levantarnos de mañana es que nosotros a nuestra vida la estemos examinando, que sea lo primero que nosotros hagamos. Nuestro corazón, nuestro hogar, la iglesia. No podemos esperar a que se ponga el sol sobre el pecado, que no se ponga el sol. No podemos hacerlo. Que lo primero, dice, levántate de mañana y santifica al pueblo. Lo primero que tenemos que hacer antes de el mismo trabajo, antes de nuestras labores, es, Señor, no quiero, Padre, que en mi vida, que en mi hogar haya anatema, cosas ocultas, cosas que no me nos van a dejar prosperar. Entonces, mira que el anatema o el pecado oculto, lo que hace, los frutos, las consecuencias, se van a ver en todas las áreas de la casa, de la iglesia, aún de nuestra propia vida. Lo primero, levántate de mañana. Hizo acercar a Israel por tribus, y de esas tribus fue tomada la tribu de Judá. Ya comenzó a identificarse dónde estaba el problema. Estaba en la tribu de Judá. Y hay que hacer un estudio en nuestra vida. ¿Dónde está? O sea, ¿de dónde? ¿De dónde viene? ¿Dónde fue la puerta abierta? ¿Dónde se abrió la puerta? ¿Dónde se abrió la puerta para el anatema? ¿Dónde se le abrió la puerta al diablo? ¿Dónde se le abrió la puerta a nuestra carne? A nuestras emociones. Hay una puerta abierta. Entonces comenzaron a decir, bueno, de todas las tribus, el Señor dijo, es en Judá. Ok, fue apartada la tribu de Judá. ¿Dónde fue la puerta que tú abriste? ¿Dónde fue la puerta que nosotros abrimos? Porque abrimos puertas no solamente al diablo, le abrimos puertas a nuestros pensamientos, abrimos puertas en nuestras emociones. Y esto trae consecuencias, esto trae enfermedad. Porque la enfermedad no solamente viene por el diablo, hay muchas enfermedades que han venido a nuestra vida y se han manifestado porque le hemos abierto puertas aún en la parte emocional, en nuestra mente. Entonces, dice el versículo 17, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Entonces ya se apartó los de Sera. Y luego acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Zabdi. Entonces ya comenzó a identificarse. Bueno, por cuestión de tiempo, dejamos en stand-by este tema para el próximo martes, que la verdad que está bien interesante. Y esto nos ayuda a nosotros, como iglesia, como familia, en la parte personal, ministerial, a crecer, a caminar como debemos caminar,
Hoy algo aprendimos, Señor, sobre las obras de mi carne. Dame el dominio propio, dame la autoridad para yo poder dejar a un lado, para dar un giro de 180 grados y darle la espalda al pecado, para ante la tentación decir no. Y si es una obra del maligno, dame la autoridad para reprender toda obra del diablo, aún de mi propia vida, de mi casa, de mi hogar, de mis hijos, en el nombre de Jesús. Entonces hemos identificado que hay luchas que tenemos contra el mundo, hay luchas que tenemos contra el diablo y hay luchas que tenemos contra nuestra propia carne. Y lo otro es que hay cosas que somos nosotros, Sí. que tenemos que dejar, ¿no? Amén. Entonces, para que lo estemos revisando, ¿de qué nos tenemos que despojar? ¿Qué tenemos que quitar de nosotros mismos? ¿Qué tenemos que renovar de nosotros mismos? Lo que decías Nuestro en Efesios. Nuestro pensamiento, nuestras actitudes, nuestra forma de expresarnos. Despojémonos del viejo Sí. hombre y vistámonos del nuevo. Dice que el viejo Auténticos. está viciado, o sea, está arraigado, y tal vez estamos en los tiempos donde necesitamos desarraigar, sacar ese viejo hombre que estaba viciado a vivir conforme vive todo el mundo y empezar a caminar y a vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en una renovación completa de todo nuestro ser. Amén. Y ahí podría salir un tema cuando nosotros muchas veces estamos reprendiendo las obras de la carne y le ponemos nombre a los demonios. De pronto hablamos el martes de esto. Le ponemos nombre a los demonios. Sí, el espíritu de sueño, espíritu de tos, espíritu de pereza, el espíritu. Y es ahí cuando... Es que el Señor no nos mandó a bautizar demonios, sino a sacarlos. Y muchas veces le estamos dando autoridad a un demonio que realmente no es un demonio. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos, amado Jesús. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por lo que hoy nos permites, Señor, entender, aprender, atesorar y sobre todo aplicar. Señor, hoy te pedimos, así como se lo dijiste a Josué, levántate de mañana, examina las tribus, examina el pueblo. Señor, hoy nos levantamos de mañana y examinamos nuestra vida, nuestro hogar. Señor, porque ninguno de nosotros está exento de caer, porque dice que aquel que se crea que se firme, mire que no caiga. Señor, sino que necesitamos estar apercibidos. Señor, en nosotros estar siempre atentos ante toda acechanza del maligno, ante todo plan, Señor, del diablo, pero también, Señor, al sistema de este mundo y también de nuestra propia carne. No nos queremos confiar, sino estar siempre, Señor, plenamente convencidos que tú eres el Rey y que nuestra vida toda depende de ti, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos, mi Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Bueno, amada familia, gracias por estar allí conectados. Según las medidas de nuestros mandatarios, de la alcaldesa, de nuestro presidente, el día de mañana a las 12 de la noche, es decir, ya comenzando el día sábado, comenzamos con una restricción sábado, domingo y lunes. En ese orden de ideas, este domingo no vamos a tener servicio presencial. Vamos a tener un servicio virtual, 11 de la mañana. A las 10 van a estar los niños, van a estar transmitiendo para la iglesia infantil, y a las 11, como lo hacemos siempre, vamos a estar nosotros como iglesia. Así que conéctate. Yo sé que el Señor nos va a hablar porque tengo un tema, o Dios ha impartido un tema bien importante, interesante, hermano, para el crecimiento y la fortaleza espiritual de cada uno de nosotros. Domingo 11 de la mañana. Pastor, y lo de la sopita y lo del mondongo y yo ya compré una boleta y perdí mi plata. No, tranquilos. Téngala ahí porque esperamos, no sé hasta cuándo vaya la restricción los fines de semana, pero inmediatamente se levante la restricción, se pone a hervir la olla. Amén. Entonces no hay problema. Igual también queríamos aclarar, tenemos el permiso, de acuerdo al decreto que sacó la Secretaría, tenemos el permiso, la autorización de transmitir desde la iglesia. Desde la iglesia. Entonces no estamos en desorden, no estamos rebeldía, pasando por encima del decreto que han establecido nuestras leyes. Entonces dicen medios de comunicación, radio, prensa y todos aquellos que hacen parte para la transmisión de cultos religiosos. Enfáticamente lo dice así, ¿sí? Está en el decreto número 1, bueno, ahí ya no lo dieron esta mañana, entonces para que, porque estamos caminando en orden y debemos hacerlo.
cuidémonos y que se nos levante rápido esta restricción y podamos deleitarnos y gozarnos, porque sabemos que Dios ha sido bueno y estos servicios que tuvimos presenciales han sido una gran bendición, han sido de gran bendición. Entonces oremos para que se levante pronto esta restricción nuevamente y podamos volver a reunirnos. Entonces recordemos, este domingo no hay servicio en la iglesia, sino es virtual 11 de la mañana. Un abrazo, bendiciones y que tengan un día lleno de bendición. Gracias, pastora. Mañana sí hay servicio de ayuno. Sí hay, mañana sí. Estamos normales lo que es de martes a viernes. La próxima semana, para que lo tengamos en cuenta. Es decir, que como los viernes o el viernes la restricción comienza a las 12 de la noche, es decir, el día de mañana funciona común y corriente. Lo único que de pronto cambió desde el día de ayer es el pico y cédula, que eso sí, pero igual como iglesia, como entidad religiosa, no nos incluyen a nosotros con la restricción del pico y cédula. Es decir que el miércoles siguiente, el próximo miércoles, sí, de aquí al martes, no han dicho nada diferente. Tenemos culto a las 6 de la tarde en la congregación y el viernes tenemos ayuno en la congregación. Amada familia, bendiciones. Bendiciones, un abrazo.